Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este segundo bloque de la tarde de la segunda Feria del Libro Luis Alberto Sánchez. Esta tarde tengo el altísimo honor de tener a dos invitados especiales, nuestro compañero Netalí Ramírez, que viene de la ciudad de Trujillo, y nuestro compañero Jorge Cuervo, quienes nos van a acompañar en los comentarios del libro El Tecnopoder y el Hambre, del viejo imperialismo al globalismo, cuyo autor es el compañero Netalí Ramírez Herrera. El compañero Netalí nació en la ciudad de Trujillo en 1958, es ingeniero de profesión, estudió ciencias económicas y ciencias sociales, especializado en planificación regional, elaboración y gestión de proyectos de inversión. Ha sido 2 veces alcalde del distrito de Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo, periodo 1990-1992 y 1993-1995. Además, regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, periodo 2003-2006. Nuestro compañero Netalí Ramírez es autor de varios libros: Modernidad en el Gobierno de la Ciudad, Las Juntas Vecinales en la Democracia Participativa, publicado en enero del año 2005, y autor del libro Siglo XXI, Ocaso y Desafío, Nuevos Paradigmas Políticos y Sociedad Integradora, publicado en agosto del 2010. El gobierno de Netalí ahora nos trae este trabajo muy importante, El Tecnopoder y el Hambre, que está aquí en nuestra Feria del Libro Luis Alberto Sánchez. Y procederemos a la presentación, primero a cargo de nuestro comentarista, el compañero Jorge Cuervo, quien es economista por la Universidad Ricardo Palma, además de tener maestrías en gestión pública y gestión de la inversión. Así que le damos un fuerte aplauso de bienvenida para ellos. Y dejamos en el uso de la palabra primero al compañero Jorge Cuervo. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, compañero Luciano. Realmente para mí es una satisfacción participar en esta segunda Feria del Libro. Claro, felicitarle por la iniciativa y la persistencia en sacar adelante este espacio que es muy importante para promover y motivar la producción literaria e intelectual. En esta ocasión, por gentil deferencia de nuestro compañero electo Netalí Ramírez, voy a permitirme hacer una introducción al último texto que ha publicado, referido al Tecnopoder y el Hambre. Realmente es un enfoque en una línea, digamos, muy propia de lo que a Víctor Raúl le gustaría, es decir, adentrarnos al estudio de la realidad del escenario hoy contemporáneo, y a la luz de ese escenario tratar de también formular algunas líneas de acción, actualizando un poco el pensamiento de la Torre y fundamentalmente las líneas programáticas del Partido Aprista. Inicia él con un tema, o desde la óptica filosófica del espacio-tiempo. Este tema no es propio, o sea, no es continuación de otro texto, una publicación anterior. Acá lo ven muy sucintamente, pero es necesario y muy pertinentemente lo ubica para iniciar un poco la lectura de lo que ha significado o lo que significa el espacio-tiempo histórico, para entender no solamente el materialismo que responde a la concepción newtoniana, en el sentido que influye, o sea, del determinismo que influye en el pensamiento marxista,
pero también, estima él y lo señala, desarrolla, influye también fuertemente en el pensamiento liberal. Y como contraposición, plantea o desarrolla lo que ha sido una de las trabajos de Víctor Raúl en espacio-tiempo histórico, ¿no? Inspirado fundamentalmente en una línea más de lo que se denomina pues la teoría cuántica, es decir, ya inspirado en estos físicos científicos como es Max Planck, Albert Einstein y Heisenberg, ¿no? Una, la teoría de los cuantas, el espacio-tiempo, que es de Albert Einstein, y la incertidumbre o indeterminismo de Heisenberg, ¿no? Un poco en esa lectura él también ubica el proceso del desarrollo científico, y ahí un poco habla de una primera revolución científica muy vinculada a lo que llamamos pues la parte de la física newtoniana, y una segunda revolución científica que es la que se extiende y se proyecta hasta lo que hoy conocemos como la cuarta revolución industrial, es decir, está influenciada por la física cuántica. Esta parte es la parte introductoria, pero es el marco necesario para entender cómo él va desarrollando lo que es el siguiente aspecto, que es la parte de lo que él llama una categoría de tecnociencia, es decir, un poco ya la ciencia no abstracta, no la ciencia que es desarrollada a iniciativa individual, ¿no? De pensadores, no la ciencia que digamos, se hace con recursos muy precarios, mucho entusiasmo, voluntad, dedicación de los científicos, sino esa ciencia que va trascendiendo o transitando a ser una ciencia mucho más estructurada para devenir un poco aplicada, la ciencia aplicada, que es lo que es la tecnociencia propiamente, que es motivada ya de manera más orgánica, promovida principalmente por los estados, por los gobiernos, en la perspectiva de resolver determinados problemas y crear una atmósfera mucho más propicia para el desarrollo de esta investigación científica y también para el desarrollo de la tecnología. Esto se nota pues que ocupa una parte importante, especialmente del siglo XX, que es la que realmente permite que hayan habido grandes avances en el desarrollo tecnocientífico, ¿no? Es decir, es una ciencia que ha desarrollado, ha tenido esa oportunidad de tener o cumplir roles importantes en el proceso de la transformación de la sociedad, pero muy acompañada por el Estado. Ahora, en el proceso ciertamente han surgido técnicas, conocimientos que ya son, digamos, transferidos o asumidos de manera privada. Esto es un poco el surgimiento de lo que bien denomina las multinacionales tecnocientíficas, que es ya lo que va presidiendo y va impulsando la dinámica en estos últimos años y que cada vez va tomando más preponderancia, ¿no? Son grandes complejos, ya no necesariamente alentados por el Estado que antes lo realizaba, ¿no? Por ejemplo, el Estado tuvo a cargo el desarrollo de la ciencia aeroespacial, que produjo muchos conocimientos, que permitió el desarrollo de herramientas y aplicativas muy importantes, ¿no? Como el Internet, como el computador o la computadora personal, es decir, que se han ido ya después desarrollando en manos privadas niveles mucho más
amplios, y esto lo señala, pues, como él bien dice, ya el Estado va dejando o va concentrando esta participación en el desarrollo tecnocientífico a ciertos ámbitos, más de interés militar, más de interés mercantil, digamos así, y bueno, y ya lo otro es un avance significativo. Y ahí también incorpora un aspecto que es también para nosotros muy importante, que es el imperialismo. Igualmente hace una lectura acerca del imperialismo, ya no solamente de la perspectiva clásica, como se ha manifestado, un imperialismo surgido como respuesta a ese proceso capitalista liberal, ¿no? Y ese liberalismo impulsado un poco por como él induce a lo que es esta concepción siempre materialista y estática de la física newtoniana, ¿no? Hoy el imperialismo ha ido evolucionando a la vez que va apoyándose en el desarrollo de este conocimiento tecnocientífico, que es lo que hoy preside y va marcando influencias y diferencias entre los países, y de alguna manera pues van marcando las relaciones que nos han llevado a este proceso cada vez más acelerado de la globalización. Y esta globalización que se ha venido gestando, que tiene sus marchas y contramarchas, pero que de alguna manera es también el signo o resultado de lo que ha sido este proceso de la evolución tecnocientífica. Yo creo que en este aspecto el trabajo de nuestro compañero Neftalí es sumamente meritorio, porque revela no solamente estudio, investigación, sino una preocupación de situarnos de manera correcta en el escenario en que nos vamos y nos estamos desenvolviendo, y el que se avecina, y los retos que esto significa, especialmente para los políticos y particularmente para el partido aprista. ¿Por qué? Porque tenemos que elaborar respuestas a esta realidad, a estos escenarios, y como decíamos, el tema del imperialismo ya visto dentro de la globalización, el tema del globalismo, que ya no es solamente el hecho que estas empresas sean, o estas o grandes corporaciones transnacionales tecnocientíficas se han posesionado y manejan presupuestos superiores a lo que se llama de algún país o países, sino el tema de que también culturalmente es una afectación a la soberanía, una afectación al hecho de la individualidad y de la nacionalidad o de las identidades nacionales. Desde esa perspectiva, pues, es también el riesgo que comporta este progreso, y creo que por ahí hay un trabajo amplio que desarrollar desde la perspectiva especialmente de los países donde no se ha gestado este conocimiento tecnocientífico, que son nuestros países atrasados, subdesarrollados, cuya brecha, ¿no?, o distancia frente al progreso que hoy observamos, ahí donde se gesta, se produce y desarrolla ciencia y tecnología, es cada vez mayor. Y esa preocupación debe ser un poco digamos, el tema de ver cómo generar respuestas, porque en el caso particular esto también va extendiendo las sociedades muy avanzadas, los países en desarrollo y los países que no estamos pues propiamente encaminados a ese desarrollo social y por supuesto pues muy distantes de este usufructo pleno de lo que es el progreso científico tecnológico, que nos llega solamente de manera para fines utilitarios, mercantiles y a veces, claro, para resolver en el caso de los conocimientos para
en ámbitos especialmente de la salud, del transporte, y ha contribuido, ¿no? Pero en esencia nos enfrentamos, y con esto desearía no extenderme más, porque de acá con mayor detalle y actitud Nectalí lo va a poner, me permitió comentar, pero decíamos que estamos en este proceso de globalización en que también ha entrado en una fase en que hablamos de países bloque, algo que los apristas escuchamos en Víctor Raúl, ¿no? O sea, el mundo va hacia una economía de países bloques o bloques económicos, y así es como se han conformado y se están organizando grandes bloques comerciales al interior del cual se desarrolla fuertemente el comercio o el intercambio. El caso de ASEAN en el Asia-Pacífico, ASEAN +6, donde están incorporados, además de los países del Asia-Pacífico, Corea, Japón, China, India, Nueva Zelanda, Australia. Es un espacio importante, y al interior de ese espacio el comercio intrarregional es del orden del 68%. Propiamente un tercio del comercio viene de fuera de ese bloque, pero y algo similar sucede en la Unión Europea, con cerca de 28, casi van a ser 30 países. El comercio intrarregional entre ellos también representa alrededor del 67%, a diferencia de América Latina, en donde el promedio del comercio intrarregional no alcanza más que el 16%, es decir, hay un abismo, más es lo que recibimos de fuera de otros espacios que el comercio que realizamos al interior de nuestro bloque continente. Un poco que eso reaviva y ratifica la visión que tuvo el aprismo, ¿no?, de plantear esa unidad política y económica. Bueno, yo creo que ahí quisiera un poco dejar esto, porque la verdad que este libro es muy sugestivo, muy bien trabajado, con una estructura muy clara, fluida, un lenguaje muy sencillo, que la verdad debiéramos todos tener oportunidad de revisar. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Jorge Cuervo. Un fuerte aplauso para él. Y ahora sí, por segundo año consecutivo, nuestro compañero Nectalí Ramírez nos acompaña acá en la segunda Feria del Libro Luis Alberto Sánchez, y para nosotros es un honor, Nectalí, poder presentar esta segunda publicación contigo. Este es su segundo libro en estas dos ferias, El Tecnopoder del Habla, del viejo imperialismo al globalismo. Bienvenido, Nectalí. Muchas gracias, compañero Luciano Ponce. Y en nombre tuyo, a nuestro compañero Luis Fernando Lindo, que ustedes han sido los promotores con el equipo del Comité de Miraflores, que han impulsado este proyecto tan interesante, tan motivador y creo tan fructífero, porque están llegando compañeros que han publicado en diferentes partes del Perú sobre diferentes temas y han venido confluido aquí en el local de Miraflores, en la casa del pueblo de Miraflores, para acrecentar nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra proyección al Perú como una institución rectora y promotora de la cultura nacional. Porque el APRA, no olvidemos, antes que partido, fue escuela, fue formación cultural. Por eso, compañeros, felicito nuevamente a ustedes y con todo gusto, cada año ojalá puedan publicar un libro para poder estar presente con ustedes. Mis queridos compañeros, este libro tiene, si me permite, acá tiene el nombre Tecnopoder y el Habla. Es un poco, términos algo no muy conocidos, no muy tratados, y sobre todo el subtítulo del viejo imperialismo al imperialismo explicita ya cuál es el sentido, el propósito de este ensayo.
¿Por qué? Porque todos conocemos que en la raigambre aprista, en el pensamiento aprista, recién en sus inicios, en sus orígenes aurorales, el tema principal en el análisis de la Torre para ver por qué nuestros países no emergían como unas sociedades que pudieran crear su propio desarrollo, valorar su propia cultura e impulsar un proceso nacional de alcanzar estándares de vida como en otras sociedades se estaba alcanzando, especialmente en Europa. Nosotros, Aida de la Torre entendió que había un factor fundamental que intervenía en nuestros procesos nacionales, aparte de nuestros propios problemas internos, aparte de nuestra propia dinámica interna y nuestros problemas que teníamos dentro del país de autoritarismo, dictaduras cívico-militares, de autocracias y de muchos problemas que crearon condiciones no apropiadas para que pueda impulsarse una dinámica de desarrollo. Aparte de todo eso, en esa estructura casi semifeudal, llamémosle así, aunque con características y particularidades muy propias, había otro factor que a raíz de la etapa que vivía el mundo estaba comenzando a incidir ya en nuestros países, y ese factor era el imperialismo, que ya había sido estudiado, como ustedes conocen, por Hobson y después de Lenin, donde en su famoso libro El imperialismo más superior del capitalismo, había ya un debate instalado sobre qué era el imperialismo. Y Aya entiende que en nuestras sociedades ese factor externo se estaba convirtiendo en una condición fatal para el país, porque si bien es cierto, llegaban capitales, pero estos capitales, aliados a la oligarquía nacional de entonces, no estaba contribuyendo en nada al proceso de desarrollo nacional. Simplemente llegaban capitales como enclaves para asentarse en sectores mineros, asentarse en algunos productos de agroexportación, al algodón, el azúcar y entre otros, y de esta manera las ventajas salían hacia afuera y en el país no quedaba nada. Las grandes haciendas azucareras, por ejemplo, eran centros de explotación que la historia reciente ha expuesto y evidencia. Recordemos, como decía el otro día, esa anécdota de nuestro mártir Manuel Arévalo, cuando muy joven él fue encargado de hacer la negociación con los dueños de Casagrande, y él decía que entregarle el pliego de reclamos en una caña bambú de 4, 5 o 6 metros, porque el diagonal no quería ni siquiera que el aliento del trabajador le llegue a su cara. Miren ustedes como símbolo de cuál era el nivel de explotación, de marginalidad y de maltrato, ¿no? Y de falta de respeto a la dignidad humana de nuestros nacionales de entonces. Por eso es que Aya entiende que el imperialismo estaba llegando con propósitos específicos, ¿no? De dominio, de abastecerse de materia prima, también de introducir sus productos industriales, de tener un mercado para su producción excedente, y lo que quedaba en el país era realmente no significativo. Y Aya entiende que al analizar la historia del proceso global y del proceso nacional, él entiende y se diferencia, por ejemplo, del comunismo, porque Aya dice, en países como el nuestro, que no tenemos capitales, ni tenemos ciencia ni tecnología, necesitamos que llegue el capital, necesitamos que lleguen los poderes y los capitales externos. Pero Aya también nos dice por qué, porque vamos a financiar nuestros proyectos. Pero Aya adiciona algo. Esa inversión debe venir bajo las prioridades nacionales, bajo un plan concertado, para que se vaya a direccionar, a dinamizar la economía del país, a fortalecer y a crear un sistema, un aparato productivo moderno en torno a nuestras propias potencialidades de nuestros recursos naturales. Y Aya dice pues que, por lo tanto, el APRA no está contra el imperialismo, está por un tipo de trato con el imperialismo que es diferente.
Y por eso Aya enseñó desde 1928, está en el Primo del Abra, que habían capitales que eran necesarios y fundamentales para el país porque creaban una estructura productiva, pero habían otros que no son necesarios y que más bien podían no ser buenos para el país. Por eso, compañeros, pasados 100 años de estos análisis de la realidad mundial y global, dentro de nuestro partido se ha generado un debate y me parece que es válido. Algunos compañeros, frente a la situación que ha vivido el mundo, han llegado inclusive a decir que el imperialismo no existe y que vivimos en otra etapa donde el mercado es lo que está primando. Y yo creo que eso es un error antihistórico y también contra la propia realidad que vive el mundo y el país. Por eso, en este trabajo, trato de, en una primera etapa, fundamentar la base filosófica del aprismo para poder desde ahí impulsar una reflexión sobre la realidad global y nacional. Y en esta primera etapa del libro analizo cuál es el aporte filosófico del aprismo, de ahí de la Torre y de Lorreo especialmente. Y concluyo que Aya, cuando afirma en el espacio-tiempo histórico que las reflexiones filosóficas deben basarse en afirmaciones científicas, nos está diciendo que ahí hay un tema central, afirmativo, un principio, una piedra angular en el pensamiento aprista. ¿Y por qué? Porque los seres humanos somos los únicos seres bióticos que racionalizamos nuestra acción. Toda la información que recogemos la procesamos y formamos nuestro marco cognitivo. Alguna información la asumimos conscientemente, la procesamos conscientemente, y otra información la procesamos inconscientemente. No la procesamos, llega directo al inconsciente, es la información subliminal. Entonces, pero sobre ese marco cognitivo que nosotros tenemos es cómo nosotros analizamos, procesamos y racionalizamos nuestros actos, tomamos nuestras decisiones. Por eso, ¿cuál es el nivel, la calidad del conocimiento que nosotros insumimos en el proceso de elaboración de nuestras reflexiones? Está la clave de lo que podríamos llamar libertad, o lo que podríamos llamar un nivel de conciencia reflexivo, crítico y apropiado para poder analizar con propiedad la realidad que nos circunda. Por eso, en el libro se inicia también haciéndole esa condición de conocimiento como una condición fundamental en el procesamiento y el desarrollo humano y por lo tanto de las sociedades. Y ahí, compañeros, analizamos también que el conocimiento a lo largo de la humanidad tuvo 3 etapas. Una, en el conocimiento fue empírico, donde nosotros, los seres humanos, solamente por la experiencia, acierto o error, iban formando afirmaciones lógicas y las tomaban como sus verdades. Y lo que no se podía explicar, hubo otra forma mítico-religiosa para poder explicar lo que no se podía entender. Pero, cuando en 1620 Francis Bacon desarrolla el método científico, que no fue una invención además de un día para otro, esto es un proceso de varios siglos que vino desarrollándose, inclusive una de las etapas muy prolijas en la Edad Media, el siglo III, XII y XIII, por ejemplo, fundamental para encontrar ya pensadores que estaban esbozando estas características de la naturaleza en cuanto a que podía ser percibida, asimilada por la ciencia, por la matemática, y que además debería haber un método que podía mejorar la racionalidad, la fiabilidad del conocimiento que se podía ir generando a partir de estos procesos. Por eso, la segunda gran etapa de la humanidad es la científica, el conocimiento científico. Empieza con el desarrollo del método científico inductivo y que genera la primera gran revolución científica, la de Albert Einstein, que ya había también acompañado un proceso de varias décadas, centurias también, de desarrollo. Está Kepler, está Galileo Galilei, bueno, otros científicos grandes que ya habían avanzado en torno a darle la configuración
de la nueva ciencia que sintetizó magistralmente Isaac Newton, y que por primera vez desarrolla una fórmula matemática para poder explicar, predecir el desenvolvimiento de la naturaleza, por primera vez en la historia de la humanidad. Esto fue un hito fundamental, impresionante. El mundo, la civilización humana, había llegado a procesar información para poder abarcar diferentes campos del conocimiento. La medicina, la física, la química, de todas las ciencias comenzaron una ebullición de creación de conocimiento científico, y eso trajo consigo el desarrollo y el proceso de la revolución industrial, la máquina a vapor, la posterior el motor de combustión interna y todos los procesos tecnológicos basados en esa ciencia newtoniana. La ciencia afirmó un modo de producción, afirmó relaciones sociales, cambió la sociedad rural a la sociedad urbana, porque las nuevas industrias demandaban trabajadores y la propia industria había desarrollado ya los abonos sintéticos, había desarrollado, con base a la uña, había desarrollado sistemas mecánicos para mejorar la productividad en el agro, y el excedente de mano de obra vino a las ciudades para afianzar el crecimiento urbano industrial. Estos procesos, compañeros, fue una etapa fundamental en la historia de la humanidad, y el conocimiento científico tuvo dos etapas. Una en la que el propio ser humano, el propio científico planteaba sus hipótesis y procesaba sus datos, hacía sus cálculos de sus datos. Pero cuando se inventa la computadora, ya el científico dejó el trabajo del cálculo de procesamiento de datos, pasó a las computadoras, simplificando y haciendo crecer enormemente la facilidad y la producción de conocimiento científico. Pero en 2012 hemos tenido una nueva revolución, la revolución de la inteligencia artificial de aprendizaje profundo. La inteligencia artificial de aprendizaje profundo es un sistema que mediante algoritmos procesa información que pone a su alcance y saca conclusiones de acuerdo a que nosotros le solicitemos, plantea soluciones, teorías, tesis. Ha desarrollado, por ejemplo, la computación cuántica en demasiados campos. Ha asistido al mejoramiento de, por ejemplo, los sistemas de mecanismo para la fusión nuclear. Están investigando una serie de campos y desarrollando, porque el conocimiento ahora se está gestando, se está desarrollando por este sistema de inteligencia artificial. Y este es otro cambio en la humanidad que en realidad recién estamos comenzando a ver, pero que trae un cambio profundo, transformador en toda la sociedad a escala global. Y esto, compañeros, nos trae a colación porque tenemos que recordar a Aya de la Torre, porque él nos dijo, y acá está la cita en el libro, en un discurso de 1970 que yo siempre lo trato de llevar como mensaje, porque él nos dice y anuncia dirigiéndose a la juventud, y a ella le dice a los jóvenes, a ustedes los jóvenes, que van a llegar al año 2000. Miren, 1970. A ustedes que van a llegar al año 2000, les tengo que decir que va a haber un gran cambio, que se avecina grandes cambios trascendentes. Y no van a dejar de decir que nosotros se lo advertimos, que nosotros le dijimos que la gran revolución de nuestro tiempo es la revolución de la ciencia y la tecnología. Y les dice que va a cambiar la forma de pensar, que va a cambiar en el fondo las ideas, las ideologías, la filosofía, y le dice además que va a cambiar la praxis de vida. Aya fue un visionario en muchos de los temas de lo que él entendió y proyectó en vivir a la humanidad, porque no olvidemos que él estuvo muy cerca a Albert Einstein, fue amigo muy cercano de Albert Einstein. La suerte que tuvo de conocer muy joven, desde 1924, a Albert Einstein, y tener una relación muy cercana con él, porque trabajó en un instituto de economía alemán, donde quien era el gestor de
de ese instituto era muy amigo de Einstein, y Einstein llegaba a la oficina para dialogar, y ella era testigo silencioso, presencial pero silencioso de todas esas discusiones. Y por eso ella llegó a señalar que Albert Einstein quizás era el hombre más importante de la humanidad en el siglo XX. ¿Por qué? Porque asentado en Aya La Torre, la filosofía tiene dos aspectos fundamentales. Primero, un impacto, y que digo, la ciencia tiene un impacto en dos ámbitos fundamentales. Primero, la filosofía, la forma de pensar. ¿Por qué? Porque cambia los conceptos fundamentales del espacio, el tiempo, la materia. Y miren ustedes, solamente en el tema del análisis del ser humano, hace 5 décadas atrás, no miremos una centuria atrás, la percepción que se tenía del ser humano era de un ser dualista, del ser concreto, físico, material, y lo espiritual, etéreo, el alma etérea. Pero la neurociencia y las ciencias modernas nos evidencian que el ser humano es una unidad psicobiológica, que las emociones, impactadas por nuestro hábito, por nuestro entorno social, familiar, por nuestras condiciones telúricas y físicas, son fundamentales para nuestra constitución humana. Y nuestra forma de pensar, nuestra libertad, no está abstraída de la realidad. Nuestra libertad está condicionada a la calidad de la información que le damos, al estado emocional que nosotros tenemos, está condicionada a los aspectos culturales, a los traumas sociales, a la paz, a la tranquilidad, a una sociedad que te energetice, que te dé capacidad para poder potenciar tus capacidades naturales. Por lo tanto, esa es la perspectiva del ser humano que nos da la neurociencia en la expresión sintética, cabal, de qué es el aporte en la concepción del hombre y también de la naturaleza de las nuevas ciencias. Por eso, avanzo en un análisis de la realidad actual y considero que, como dijo Aya La Torre, la revolución de nuestro siglo, la científica y tecnológica, porque el aprismo vivió el nacer, las primeras luces al alumbramiento de la revolución científica relativista y cuántica. Relativista por Einstein, y ahí viene el espacio-tiempo histórico, donde Aya plantea su tesis que cada civilización es válida en cuanto a analizar su proceso de desarrollo con autonomía en tanto ha resuelto sus problemas fundamentales de su sociedad. Pero por otro lado, en los tiempos actuales, el espacio-tiempo histórico nos permite entender, como decía Aya La Torre, en este encuentro de campos gravitacionales, culturales, nos sirve como un marco referencial para entender que todas las sociedades tenemos, todas las civilizaciones tenemos un parámetro en común que nos vincula, que nos une, que no es el consumo, que no es el poder, son los derechos fundamentales, es el ser humano, porque el ser humano está presente en todas las culturas y por lo tanto, por la naturaleza misma, siendo los derechos una expresión de las necesidades fundamentales del hombre, los derechos humanos son los parámetros que van a articular y están articulando la visión multicultural del proceso de globalización. Y son los derechos humanos los que van a encontrar a las diferentes culturas. Bueno, y además de eso hago un encuentro también de la visión indeterminista del ABRA en cuanto a que el devenir social no depende de un factor determinante, el modo de producción o la iniciativa individual. Es producto de una multiplicidad de factores, dentro de los cuales está la ciencia y la tecnología. Y en esta última centuria, progresivamente la ciencia y la tecnología se han instalado como el factor preponderante y central en el proceso de desarrollo. Por eso, compañeros, para culminar y hacer una síntesis de la parte final del libro, concluyo de que en esta nueva ciencia relativista determinista y cuántica
ha permitido toda esta base tecnológica, esta matriz tecnológica que ha generado un nuevo modo de producción. Y ese nuevo modo de producción, diferente al modo de producción capitalista fabril de hace 100 años, de hace 150 años, es lo que nos ha permitido nuevas relaciones humanas, nuevas relaciones sociales, nuevas relaciones culturales, y por lo tanto implica un nuevo proceso también de dominación en nuestros pueblos, porque hay características diferenciadas en cuanto al marco jurídico y en cuanto a las relaciones sociales, en cuanto a la calidad del trabajador. Por eso podríamos llamar a este nuevo proceso de dominación en nuestros pueblos un neoimperialismo, o un nuevo imperialismo, pero que creo, por las características tan diferenciadas del proceso de dominación anterior, le deberíamos llamar globalismo, porque es una nueva forma de dominación. La culminación práctica, fáctica y en sus características esenciales del imperialismo no significa que el proceso de dominación en nuestros pueblos haya culminado. Hay una nueva forma de dominación que es el globalismo con características particulares. Y por eso nosotros, que somos un partido que entiende que los procesos nacionales tienen que mirarse no solo en sus condiciones internas, sino en su relación con lo exterior, tenemos que analizar, procesar y desarrollar este tema. Y este es el esfuerzo, este trabajo que con todo cariño le dedico a los 100 años de fundación de nuestro hermoso partido. Muchas gracias, compañeros. Agradeciendo a nuestro comentarista, compañero Jorge Cuervo, y a nuestro autor, compañero Nectalí Ramírez, en la presentación de su libro. Está al alcance de todos ustedes aquí en la Feria del Libro, en la segunda Feria del Libro Luis Alberto Sánchez. Muchas gracias por su participación. A usted.